¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? ¿No se oye? ¿Amén? Aleluya, gloria al Señor. El Señor está acá en medio de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y el título del mensaje para esta noche, amados hermanos, se titula Enséñanos a contar nuestros días. Amén. Señor, enséñanos a contar nuestros días. Porque aprender a contar nuestros días, hermanos, es muy importante, especialmente para los hijos de Dios. Amén. Para aquellos que amamos y servimos a ese Dios maravilloso. Y vamos a estar meditando, hermanos, en el Salmo 90. Salmo 90 del versículo 1 al 10. Amén. Salmo 90 del versículo 1 al 12, perdón. Amén. ¿Estamos en la lectura? Y dice así la palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que usted lo lea con conocimiento, amén, para que así podamos disfrutar y entender lo que el Señor nos quiere enseñar a todos nosotros en esta preciosa noche. Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí hay una gran revelación en ese versículo. Luego dice el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos, de los ojos de Dios, son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Un día para el Señor es como el día de ayer. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Pues así es. Pero luego dice como una de las vigilias de la noche. ¿Cuánto dura una vigilia? 3 horas. Vea la comparación que hace Dios. Versículo 4 estamos. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Versículo 12.
enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar. Padre, en esta noche, mi buen Señor, hemos leído tu palabra. Esa palabra, Señor, que es vivida, que es ungüento, que es medicina a nuestros huesos. Esa palabra que salva, esa palabra que nos transforma, que nos cambia, esa palabra que nos motiva a serte fiel cada día. Padre, tú eres el invitado de honor en tu casa. Te pedimos que en esta noche seas tú abriendo el entendimiento, abriendo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, encuentre cabida en nuestras vidas. Señor, necesitamos que tú nos hables, que tú nos bendigas, para así poder hablar a otros y asimismo poder ser de bendición a otros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos habían leído ya ese salmo? Es un salmo muy precioso. Amén. En el cual vamos a meditar en esta noche. Y no dudo de que Dios, hermano, va a ser tan bueno que nos mostrará propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y sin duda, amados hermanos, que este Salmo 90, sin duda que lo podríamos aplicar a estos días que estamos viviendo. Y es que Dios es sabio, hermanos. Y yo siempre he dicho que Dios, hermanos, siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y decía, hermanos, de que lo podemos aplicar a estos días que estamos viviendo, hermanos. Porque este salmo nos puede enseñar grandes cosas, nos puede enseñar promesas que son muy necesarias para aplicarlas, amados hermanos, a los retos que tendremos en este año. Porque cada año que pasa, hermanos, cada año que viene, trae nuevos retos para nuestras vidas. Retos que necesitamos vencer, hermanos, con Cristo Jesús. Pero también, amados hermanos, este salmo nos recuerda quién nos acompañará en estos próximos 365 días. Amén. No estaremos solos, porque Dios, hermanos, irá de la mano con cada uno de nosotros. Amén. No estamos solos. Si el año pasado, hermanos, tuvo muchos obstáculos para nuestra vida, pero aún así no estuvimos huérfanos. Dios estuvo con nosotros, amén, y seguirá estando con nosotros. Pero tenemos, hermanos, que hacerlo con sabiduría. Amén. Pero a pesar de esto, debemos de pedir sabiduría, hermanos, a Dios. Fíjense, amados hermanos, de que Moisés, quien fue el autor de este salmo, porque los salmos, hermanos, no fueron escritos todos por David. Hubieron muchos más escritores que escribieron salmos. Pero este salmo, hermano, fue escrito por Moisés. Y Moisés, amados hermanos, usó muchas metáforas para mostrarnos lo pequeño que somos
frente a la grandeza divina. Pero también, amados hermanos, este salmo nos confronta con lo que es la durabilidad, hermanos, de la vida. Aceptando, amados hermanos, que lo más importante no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo la vivimos, cómo la invertimos, cómo la ocupamos. Y por esa razón, hermanos, el versículo 1 comienza diciendo así. Versículo 1. Mire cómo dice el versículo 1. Oiga lo que dice Moisés. Le dice, Señor, tú, le dice, nos has sido refugio de generación en generación. Amén. ¿Quién es nuestro refugio? Dios. Y siempre lo ha sido. Moisés, amados hermanos, quien escribió este salmo, él vivió aproximadamente 3 generaciones. Y depende, hermanos, a quién le preguntemos, estas generaciones podrían ser de 25 años, podrían ser de 40 años y aún podrían ser hasta de 70 años. Pero aquí podemos ver de que Moisés, amados hermanos, vivió 3 generaciones. Y dice la Biblia que sus últimos 40 años los pasó con Israel en el desierto. Y nadie, hermanos, como Moisés, para conocer a Dios como su refugio de generación en generación. Amén. Mire qué privilegio el de este hombre. Refugio, amados hermanos, es la palabra que indica un lugar donde uno se protege. Un lugar, amados hermanos, donde hay techo. Un lugar donde hay calor. Un lugar, amados hermanos, donde podemos pasar las inclemencias. Y cada generación, hermanos, cada generación ha sido testigo de esto. Amén. Esto, hermanos, es hermoso. Este salmo, hermano, es tan hermoso que nos recuerda lo transitorio que es nuestra vida. Pero también nos recuerda, hermanos, que también que la eternidad de Dios no cambia. Que Él siempre será nuestro pronto auxilio y refugio en las tribulaciones. Nunca hemos estado solos, hermano. A pesar de que hemos pasado situaciones difíciles en este año que pasó, pero siempre hemos encontrado refugio en Dios. Amén. Qué precioso, ¿no? Esto es hermoso, hermanos. Pero también, hermanos, este salmo nos recuerda que la eternidad de Dios, decía, no cambia. Que así, hermanos, como fue con las generaciones pasadas, así mismo seguirá siendo, hermanos, para la generación de este 2022 que estamos comenzando. Amén. Dios, hermanos, siempre ha cuidado de su creación. Y siempre lo ha hecho de generación en generación. Mire qué lindo es el Señor. Es interesante, amados hermanos, de que Mateo, el libro de Mateo, hable de la genealogía de Cristo. Y dice la Biblia que después, hermanos, que desde Abraham hasta Cristo, dice que hay 42 generaciones. 42 generaciones de las cuales Dios tuvo cuidado, hermanos. Mire qué lindo es Dios.
Ahora quizás la pregunta para nosotros sería, ¿cuántas generaciones, hermanos, han pasado desde Cristo hasta hoy en día? Y ahí también Dios ha cuidado cada una de estas generaciones. Amén. Israel, amados hermanos, estuvo 40 años en el desierto. Y ahí Israel, hermanos, tuvo el privilegio de conocer, hermanos, a su Dios. Israel, hermanos, lo conoció como su refugio. Y aunque muchas veces, hermanos, este pueblo se comportó de una manera rebelde, porque Israel se rebeló contra Dios muchas veces. Pero a pesar de esto, hermanos, Dios se mantuvo fiel a ellos. Amén. Y es por todo esto, amados hermanos, que cada vez, hermanos, que termina un año, es bueno recordar cómo fue el cuidado de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos estuvimos enfermos el año pasado? Con diferentes enfermedades, con diferentes problemas, con diferentes situaciones. Pero Dios fue fiel con nosotros. Él fue nuestro pronto auxilio. Él fue, hermanos, nuestro refugio. Que no se nos olvide eso, amén. No nos comportemos como lo hizo en muchas ocasiones el pueblo de Israel en el desierto. No olvide, amados hermanos, que Él fue nuestro refugio cuando las cosas estuvieron muy difíciles. No olvidemos, hermanos, de que Él fue nuestro refugio cuando no tuvimos trabajo. No olvide que Él fue nuestro refugio cuando quizás murió algún familiar por esta enfermedad del COVID. Que siempre estuvo Él ahí para darnos la fuerza, la fortaleza. Ese es el Dios que cuida de nuestras generaciones. Dice el versículo 2. Versículo 2. Antes que naciesen los montes. Antes que naciesen los montes. Antes que fueran hechos los montes. Y formase la tierra y el mundo. Antes de esto. Desde el siglo hasta el siglo, dice Moisés que Dios, Él siempre ha sido. Dice, tú eres Dios. Antes de todo lo creado, tú eres Dios. Tú ya existías. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros alabamos en esta noche. Amén. Este versículo, amados hermanos, nos muestra y nos demuestra que nuestro Dios posee, hermanos, una naturaleza eterna. Amén. No es un Dios creado. Él no es una imagen. Fíjese, hermano, que mientras más el hombre explora las galaxias, entre más explora, hermanos, el universo, más el hombre se va dando cuenta, hermanos, de cuán grande y cuán eterno es Dios. Amén. Y para dar respuesta, hermanos, a la pregunta del hombre, que desde cuándo existe Dios, bueno, la respuesta la encontramos, hermanos, en este versículo 2. Porque de antes que naciesen los montes y antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, dice, tú eres Dios.
Amén. Y aún los grandes científicos de esta forma encuentran esa respuesta. Según este texto, amados hermanos, no hubo un tiempo cuando Dios no haya existido. Ni mucho menos, hermanos, habrá un tiempo cuando Dios no existirá. Porque Él es eterno. Amén. Y las cosas que Dios ofrece para nosotros son de carácter eterno. Como por ejemplo, la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no lo puede decir cualquier comelón de tortillas, solo mi Dios. Porque Él tiene un carácter eterno. Amén. Dios, hermanos, no cumple años como nosotros, porque Él es eterno. Y aún nosotros, hermanos, viviendo la eternidad con Él, jamás, hermanos, sabremos cuán eterno es Él. Y por esta razón, hermanos, Moisés dice así en el versículo 4. Mire lo que dice Moisés en el versículo 4. Dice Moisés: porque 1000 años delante de tus ojos, de los ojos de Dios, son como el día de ayer. Un día de 24 horas. O sea que, mire la comparación que hace. Dice que 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. 24 horas, hermano, no es nada. Y luego dice que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los hebreos, los judíos, cuando hacen su vigilia, y cuando usted lee los evangelios va a encontrar que habla de las vigilias de la noche. Y un día de vigilia, hermanos, estaba compuesto de 4 vigilias. Amén. Y cada vigilia, hermanos, duraba 3 horas. Ahora valdría la pena preguntarnos: ¿cuántos años tiene el universo según los científicos? Fíjese que según la teoría de ellos, los científicos, ellos le atribuyen, hermanos, miles de millones de años a la creación. Ellos hablan, amados hermanos, de 4.543.9 millones de años. Pero de acuerdo, amados hermanos, a la ciencia bíblica, de acuerdo con la ciencia bíblica, la Tierra anda en unos 6.000 años. Pero aún así, hermanos, si el universo, hermano, fuera tan viejo, digamos que eso fuera así, no olvidemos que para el Señor eso serían al final unos pocos días. Porque 1000 años para el Señor son como el día de ayer. Son como una de las vigilias de la noche. Cuando vigilaban los judíos, cada vigilia duraba 3 horas y eran 4 vigilias. Así lo compara el Señor. Amén. No olvide, hermanos, que Él es el yo soy. ¿El yo soy cómo está? ¿En pasado o en futuro o en presente? En presente. Porque Él siempre está. Si lo vemos, hablamos del pasado, Él está. Si lo vemos en el presente, Él está. Y si lo vemos en el futuro, Él está también. Él no tiene pasado. Él no tiene futuro. Él siempre está ahí.
Y Cristo, hermanos, muchas ocasiones demostró eso. En el Nuevo Testamento. Amén. Y entre más nos adentremos a esa eternidad, hermanos, el tiempo no existirá ya más. Dice el versículo 3. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Cuántos se han sentido quebrantado en algún momento? No me diga que nadie, porque todos hemos sido quebrantados en algún momento. Es que la palabra de Dios no se puede equivocar, hermanos. Es infalible. Y todos en algún momento hemos sido quebrantados. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Es que Dios, hermanos, espera que el hombre se convierta a Él. Amén. Sin duda, hermanos, que el quebrantamiento muchas veces nos vuelve a Dios, porque hay momentos que endurecemos el corazón y de repente nos viene un quebrantamiento, y ahí viene para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? O por lo menos, ouch. Es que Dios no se equivoca, hermano. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y Moisés, hermanos, vivió lo suficiente, hermanos, para ver y conocer este poder de Dios. Es que había un pueblo rebelde enfrente de él, hermanos. Y él pudo ver, hermano, fue testigo del quebrantamiento de Dios para ese pueblo. Y sigue el quebrantamiento para este pueblo de este tiempo. Amén. Y ese quebrantamiento que Dios usó, hermanos, sirvió para atraerlos a Él. Porque muchas veces o venimos a las buenas o venimos a las malas. Pero de que venimos, venimos. Amén. Él usó, hermanos, durante esos años medios correctivos que sigue usando en este tiempo. Usó medios drásticos, porque Dios fue drástico en el antiguo tiempo, hermanos. Mire, Él aún usó la muerte para algunos culpables. Dios fue duro, hermanos. Y esa razón, hermanos, esa es la razón por la cual el versículo 7 dice así. Mire lo que dice el versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos. Ahora usted sabe lo que significa consumido, ¿no? Cuando Cristo expiró, ¿cómo dijo? Que todo estaba consumido, consumado. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Todo esto, amados hermanos, nos demuestra la disciplina correctiva de Dios para nosotros. Yo sé que a veces no nos gusta que venga la corrección, pero como hijos la necesitamos, amén. Porque somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y en algún momento necesitamos esa corrección de parte de Dios. En algún momento necesitamos, hermano, ese quebrantamiento de parte de Dios. Mire, hermanos, si el año pasado alguno de nosotros sintió algún quebrantamiento de parte de Dios, si eso fue así, hermanos, eso fue porque Él nos ama. ¿Quién no corrige a sus hijos? ¿Por qué lo hace?
Porque los ama. Amén. Para que no se nos vayan a hacer malandrines cuando estén viejos. Amén. Para que no se desvíen, para que no se descarguen, hermanos. Y eso es porque Él nos ama. Porque el quebrantamiento, hermano, nos motiva para participar de la santidad de Dios. Amén. Muchas veces la única forma que nosotros podemos buscar la santidad de Dios es estar siendo quebrantado. Es una forma que Dios usa, hermanos, para irnos afinando. Y digo, hermanos, de que esto nos motiva en los quebrantamientos a participar de la santidad de Dios. Digo esto por lo que dice Hebreos 12:10, que dice así. Mire lo que dice Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Hablando de los padres, ¿no? ¿Cuántos han sido disciplinados por sus padres? O por lo menos fueron. Amén, dice hermana Olga, y tiene a la par a la mamá. Y por allá tengo otra hermana al final también. Tengo un par de hermanas por ahí al final, ¿no? Que tienen a la mamacita a la par, ¿no? Y aquellos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Claudia, vení para acá. Olga. Amén. Alex. Y ahí venía el correctivo, ¿ve, Alex? Porque era tremenda, ¿verdad? Esa viejita. Si no, pregúntenme a mí también con la mía. Como ella no se podía agachar, se me hinca en esa silla y traía un lazo manila. Un lazo manila es de los que usan para el ganado. Lo mojaba y me daba solo uno. Porque con uno era suficiente, hermanos. Yo no sé cuántos tuvieron esa clase de correctivo, ¿no? Y mire, hasta pastor me hizo el Señor. Funciona, hermanos. ¿Verdad que sí, hermana Miguelina? Funciona. Y hasta ahora. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso, es una referencia a Dios. Amén. Para que participemos de su santidad. Amén. Entonces es una referencia a Dios. Necesitamos muchas veces la corrección para que participemos de su santidad. Y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Versículo 8, vamos avanzando. Versículo 8. Dice el versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Mire, amado hermano, sin duda que el quebrantamiento muestra, hermanos, todo lo oculto que hay en nosotros. Porque no viene por gusto el quebrantamiento, viene para corregirnos por cosas malas que hacemos muchas veces por cosas pecaminosas que hacemos. Pero lo más admirable es, hermanos, que la misma palabra de Dios pone al descubierto lo que hay, hermanos, dentro de nosotros. Fíjense, amados hermanos, de que después de que Israel tomó a Jericó, después de que ellos tomaron Jericó, ellos perdieron, hermanos, una sencilla batalla contra un pueblo llamado Ahí. Pero no es tanto que la perdió, hermanos, sino de que es importante conocer por qué la perdió.
Y la perdió, hermano, a raíz de que hubo un pecado oculto. Un hombre, hermanos, llamado Acán, cometió un pecado. Porque este hombre, hermanos, dice la Biblia que tomó un lingote de oro, pero también tomó un manto babilónico y lo escondió en su casa. Y Dios les había dicho que no tomaran nada de ellos. Pero Acán vio por ahí una barra de oro y dijo, me la llevo para la casa, ¿no? Y vio un manto babilónico chulo, ¿no? Ya, me imagino qué precioso haber sido. Y se lo llevó también. Y pecó contra Dios. Amén. Y como hacer eso, hermanos, era una maldición. Y entonces fue necesario delatarlo, entregarlo y castigarlo. Para así, hermanos, poder seguir teniendo victorias en las próximas batallas que ellos tendrían. Y ese hombre fue castigado, hermanos. Pero el problema es que a veces, hermanos, la causa de uno daña el resto. Porque por causa de este uno perdieron esa batalla. Por un Judas. Por un Jonás. Estaban a punto de morir todos en el barco. Por desobedecer a Dios. Amén. La omnisciencia de Dios, hermanos, revela todo lo oculto. Porque a Dios, hermanos, a Él no hay necesidad de darle a conocer lo que hay en el hombre. Él ya lo conoce. Ante Él nosotros estamos desnudos. Él nos mira tal cual somos, hermanos. Tiene una mirada, hermanos, que penetra. Que parte hasta las coyunturas, hermanos, esa mirada. Y Dios, hermanos, no ha cambiado la disciplina para la vida del creyente. Y no la ha cambiado porque nos ama. Y porque también la disciplina, hermanos, revela algún pecado oculto, que es el causante, hermanos, muchas veces de nuestras derrotas espirituales. Versículo 10. Dice así el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Mire lo que dijo Moisés en el tiempo de Moisés. ¿Cuántos tienen 70 o han pasado de 70? Bendición de Dios. Bendición de Dios. 80, Mamá Chávez. Gloria al Señor. Me falta para los 70 que mencionan ahí. Pero pido a Dios que me permita que se cumpla esa palabra también en mi vida. Los días de nuestra edad son 70 años, dice Moisés. Y si en los más robustos son 80 años, bendición, Mamá Chávez, que ya llegó ahí, ¿no? Con todo, su fortaleza es molestia. Yo saludo a Mamá Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Ay, me dijo. Con solo moverme, me duele todo el carapacho. ¿A cuánto les duele ya el carapacho cuando levanta? A mí me duele ya, hermanos. Pablo anda en los 50 y algo, o casi 60, ¿no? Y ya le duele también. Vea que Dios no se equivoca, la palabra del Señor no se equivoca, es cierto. Y aún a veces hasta más joven, ya le duele el carapacho también. Y si en lo más robusto son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. Y qué lindo es volar para allá, ¿verdad? Y no volar para allá. Porque ya sea para allá o para allá, siempre se trata de volar, ¿no?
O vuela para arriba o vuela para abajo, pero que vuela, vuela. O con el chamuco o con el Dios maravilloso y eterno. Este versículo, amados hermanos, nos recuerda de cuán breve es la vida. Yo he dicho, hay personas que llegan a los 100 años y dicen, tan corta que fue la vida. Y han vivido 100 años. Amén. Y decía que este versículo nos recuerda de cuán breve es la vida. Y aunque en Génesis 2:17 nos enseña y nos muestra que Dios hizo al hombre con el propósito de que fuera eterno. Ese era el propósito de Dios. Amén. Cuando creó a Adán y Eva. Y cuando nosotros leemos el versículo 17 del capítulo 2, encontramos que ese era el propósito de Dios, que fuera eterno. Y por esa razón, hermanos, el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. O sea, hermano, le estaba dando una imagen inmortal, hermanos. Y me atrevería a decirte que también era una imagen divina la que le estaba dando. Y vamos a vivir como Dios eternamente, hermanos. Donde no iban a haber dolores de achaque en la mañana, dolor de huesos, sino que todo perfecto, hermanos. Pero el pecado, hermanos, trajo la muerte espiritual. Y en Génesis capítulo 3, la Biblia nos muestra, hermanos, la consecuencia del pecado contra Dios. Pero a pesar de eso, hermanos, pareciera de que el hombre como que le quedó, hermanos, una fracción pequeñísima de lo divino de Dios. Y digo esto por lo que voy a mencionar ahora, y ponga atención, por lo cual estoy diciendo que quizás quedó una pequeña fracción divina en el hombre. Y digo esto, amados hermanos, porque los hombres, dice la Biblia, que alcanzaron a vivir cerca de 1000 años. ¿Sabía usted eso? Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 5, versículo 28, dice la Biblia, no me crea a mí, créale a la Biblia. Dice la Biblia que Matusalén vivió 979 años y murió. Qué lindo, ¿no? Y Dios al principio no quería ser eterno, ¿no? Como Él. Nos creó a su imagen y semejanza, con inmortalidad. Y la misericordia de Dios fue tanto en ese tiempo que dice que Matusalén vivió 979 años y murió. ¿Cómo la ve? Después del diluvio, hermanos, y del tiempo de los patriarcas, los hombres alcanzaron a vivir 120 años. Amén. Y después de ahí, hermanos, los años de nuestra edad, dice la Biblia que son 70, 80. O sea, la vida, hermanos, se redujo a una brevedad. Ya me imagino escuchar a Matusalén, tan corta que ha sido la vida. Y vivió 978 años. Porque desde cualquier punto de vista que lo veamos, la vida es corta. Amén. Mire, los niños de hoy, hermanos, muchos mueren a temprana edad. Y si queremos comparar la vida con la eternidad, nuestra existencia, hermanos, es apenas un granito de arena. La vida es corta, hermanos, por lo tanto la vida es un reto. Amén. Y el reto es de cómo la vivo.
El mejor ejemplo, hermanos, de una vida sabia fue la de Cristo. ¿Se considera que Cristo vivió cuántos años? 33. Y Él nos enseñó a cómo vivir una vida para la eternidad, con solamente 33 años. Amén. O sea, depende cómo tú y yo la vivimos, hermanos. Y eso nos podrá llevar a una eternidad. La segunda parte del versículo 9 dice, que acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Empieza a pensar cómo es un pensamiento, ¿no? Para que vean lo breve que es la vida. Amén. Con esta expresión, hermanos, se compara lo temporal de nuestra vida con lo efímero y corta que es la vida. Porque ¿cuánto dura un pensamiento, hermanos? No dura mucho, porque detrás vienen otros que quieren entrar también, ¿no? ¿Cuántos pensamientos maquinamos muchas veces en un momento, en un segundo, no? Así es la vida. Y Dios no se equivoca y tiene razón. Y me refiero, hermanos, a nacer, crecer, envejecer y morir. Y esto es solamente un instante, hermanos, para Dios. ¿Qué le parece? Enséñanos a contar nuestros días, Señor. Amén. Es como un abrir y un cerrar de ojos. Así es de breve la vida, hermanos. Y Moisés, hermanos, la comparó como el sueño de la noche. Cerramos los ojos y al ratito, ¡ya amaneció! ¿A cuánto nos ha pasado así, no? Si me acabo de acostar y he dormido como 8 horas, ¿no? Dice Moisés que es como la hierba que crece por la mañana y por la tarde muere. La vida, hermanos, simplemente es muy breve. Amén. Versículo 12. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Necesitamos ser enseñados. Amén. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta que nos enseñen. Amén. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mira, amado hermano, la vida desde la lógica del salmista se desarrolla, hermano, dentro de lo temporal y lo eterno. Por lo tanto, hermanos, este versículo 12, en él podríamos encontrar la conclusión de todo lo dicho. Por esta razón, el año que hace unos días, hermanos, terminó, nos lleva a hacer una evaluación y decirle a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, necesitamos un corazón sabio para vivir, un corazón sabio para amar a Dios y al prójimo, un corazón sabio para no pecar contra Dios, un corazón sabio, hermanos, para enfocarnos en la eternidad que Dios nos ofrece. Pero para eso necesitamos aprender a contar nuestros días. Creo que vale la pena hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Cómo viviremos este año? ¿Como sabios o como insensatos? ¿Qué tan sabios seremos para vivir este año que estamos comenzando, hermanos? Por eso decía al principio que este salmo
se acomoda bien a este nuevo año que estamos viviendo. Yo creo que vale la pena decirle al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.